Bien, comenzamos ahora la última parte del tema 1, que se llama generalización de la matriz de covarianzas de la perturbación aleatoria. En esta última parte, lo que vamos a ver es que la matriz de covarianzas de la perturbación aleatoria es una matriz que no tiene por qué tener esta forma tan restrictiva que suponíamos, o tan simple, que suponíamos para el modelo básico de regresión lineal. Es decir, aquí vemos que en el modelo básico, la matriz de covarianzas en realidad era una matriz escalar, pues porque era igual a un número, a una constante, que se llamaba sigma cuadrado, por una matriz identidad. Sin embargo, pues ahora lo que vamos a ver en este tema es que en realidad esta forma, esta matriz, no es más que un caso particular de pues una especificación más general. Efectivamente, si nosotros suponemos que hay heteroscedasticidad, o sea que la varianza, los elementos de la diagonal principal de la matriz no son iguales, pueden variar para cada observación, pueden ser diferentes, pues claro, ya aquí tendríamos un cambio importante. Y luego, por otro lado, si las covarianzas, pues en lugar de ser nulas, que es lo que suponíamos en el caso básico, ¿no? Pues ahora suponemos que pueden ser no nulas, o todas, o algunas, En cuanto que lo sea una, pues ya se rompería, ¿no? Este principio, pues lo tendríamos expresado aquí, ¿no? La covarianza entre U sub t y U sub s, siendo t y s dos momentos del tiempo, dos observaciones diferentes, pues puede ser distinta de cero. Conclusión. Lo que tenemos aquí es una matriz que llamamos no escalar, en el sentido de que aquí la matriz no tiene por qué ser igual a sigma cuadrado por la identidad, ¿no? Sí es verdad que es posible extraer este sigma cuadrado, un elemento común, a todos ellos, ¿no? Que saldría fuera de la matriz, pero lo que quedaría dentro no tiene por qué ni no va a ser la matriz de identidad. Va a ser una nueva matriz que vamos a llamar sigma mayúscula, ¿no? De elementos no nulos, y que pues ahora, como vemos, en estas nuevas circunstancias, pues va a complicar la cosa. Es una matriz que hay que conocerla, hay que saber qué elementos tiene, y por tanto, bueno, pues es la que vamos a atender a partir de ahora, ¿no? Como veremos, estará siempre presente. Claro, la pregunta que surge inicialmente, bueno, el modelo podrá tener problemas de autocorrelación o de heteroscedasticidad, pero ¿por qué no estimarlo por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Este modelo de regresión, que llamamos ahora modelo de regresión generalizado, porque vamos a relajar los supuestos tan restrictivos que hacíamos sobre la matriz de covarianzas, vamos a generalizarlos, pues este modelo no puede, por desgracia, estimarse por mínimos cuadrados ordinarios y quedarnos tan tranquilos. Digo por desgracia porque, como bien sabéis, el método de MCO es el método preferido. Pero digo que no podemos hacerlo porque hay un problema que se va a producir, ¿no? Vamos a ver que, aunque estos estimadores en estas circunstancias van a seguir siendo insesgados, sin embargo van a tener un problema importante de ineficiencia, ¿no? Entonces esto nos recuerda a lo que ya vimos en econometría 1, si recordáis, en econometría 1, pues estuvimos viendo en el tema 2, precisamente de econometría 1, estuvimos viendo pues que en las condiciones óptimas, en las que se cumplen todas las hipótesis básicas y por tanto pues tenemos homoscedasticidad y no autocorrelación y la matriz de covarianzas es un escalar, bien, en esas condiciones el estimador MCO es un estimador pues que era insesgado. ¿Por qué? Pues porque la esperanza matemática del vector de estimadores coincidía con el vector de parámetros teóricos, ¿no? Si nos damos cuenta, en el proceso matemático, pues lo que hacíamos era sustituir B pues por su expresión, ¿no? Que era x' elevado a menos 1 x'y, pero a su vez esta expresión se puede expresar como beta más x' elevado a menos 1 x'u. Entonces, al final, pues todo era cuestión de obtener la esperanza matemática de beta. Beta es el vector de parámetros y es un vector, serán desconocidos, pero son números que son fijos, son exactos, no es una perturbación aleatoria. Y suponemos que no hay regresores estocásticos, suponemos que las X son también deterministas, entonces, bueno, pues son números fijos, la esperanza matemática o la media de un número es ese número, pues lo mismo pasa con todos los elementos de X. Por tanto, la esperanza matemática solo tiene sentido aplicarlo al único término que aquí es aleatorio, que es la U. Y como la media de la U se supone que es 0, pues entonces al final obteníamos beta, que era lo que buscábamos. En el caso de econometría 2, en el caso del modelo de regresión generalizado, también vamos a obtener que el resultado es beta. ¿Por qué? Pues porque estos dos supuestos que hemos supuesto, valga la redundancia, estas dos hipótesis, ¿no? Que era la hipótesis de los regresores estocásticos y de la media nula, no tienen por qué no cumplirse. Aquí, en esta situación que llamamos de modelo de regresión generalizado, hay dos hipótesis que no se cumplen. Las demás vamos a suponer que se cumplen, ¿vale? Las dos que no se cumplen son la homoscedasticidad
y o la no autocorrelación. Son las que pueden incumplirse, ¿vale? Las demás suponemos que se cumplen. Entonces la media nula va a seguir siendo nula, suponemos que se cumple, los regresores no van a ser estocásticos, son deterministas, y por tanto, pues los estimadores van a ser insesgados. Sin embargo, la diferencia con lo que veíamos en econometría 1 se produce con la propiedad de la eficiencia. Si recordáis, la propiedad de la eficiencia que la veíamos en econometría 1, pues en el tema, vamos a ver dónde se ve, es el tema 2, y la vemos, a ver, la vemos en la página 22, es un problema, es una propiedad, ¿no? Que, bueno, pues hay que demostrarla a partir de la matriz de covarianzas de los estimadores. Esta es una matriz que es cuadrada, de orden K por K, y que se obtenía, pues, como toda covarianza en el denominador que tenemos. Pues tenemos la variable menos submedia al cuadrado, es un sumatorio. Bien, pues aquí, como es en forma matricial, esto lo tenemos que expresar como B menos beta por B menos beta prima, ¿vale? Entonces, pues aquí lo que tenemos es el producto de estas dos vectores, obtenemos el vector K por K. Entonces, en este caso, bien, lo que hacemos es sustituir, pues, B menos beta, que tiene esta expresión, y B menos beta prima. Y entonces, bueno, pues lo mismo, suponiendo que los regresores son deterministas, llegábamos a la expresión de la esperanza matemática de U'. Entonces, claro, en este caso, en el caso ideal, en el que la matriz de covarianzas es un escalar, pues como la matriz de covarianzas es sigma cuadrado por la identidad, bueno, pues al final obteníamos la expresión mínima, la varianza mínima, ¿no?, de la máxima eficiencia, por así decirlo, ¿no?, que era sigma cuadrado por x' elevado a menos 1. Bien, pues esto es precisamente lo que vamos a ver si se produce o no se produce, que vamos a ver que no se produce, ¿vale? Vamos a ver que los mínimos cuadrados ordinarios son unos estimadores que en una situación nueva, en donde la matriz de covarianzas ya no es un escalar, pues no son eficientes, son ineficientes. ¿Por qué? Bueno, todo el proceso es igual, lo que pasa es que aquí, llegado el momento de hallar la esperanza matemática de U', claro, en este caso, en esta nueva circunstancia, esta es la matriz de covarianzas de la perturbación aleatoria, y por tanto será igual a este término constante, sigma cuadrado por la sigma mayúscula. Entonces, claro, si yo el sigma cuadrado, pues lo he hecho aquí al principio, al final me queda que multiplica a una expresión formada por x y por sigma mayúscula, que es bastante superior, pues a la expresión mínima, ¿vale? Entonces, al ser una expresión muy superior a la expresión mínima, lo que decimos es la diagonal principal, las varianzas van a ser superiores, por tanto no van a ser las varianzas mínimas, y por tanto la eficiencia no va a ser la eficiencia máxima, será una ineficiencia, y por tanto estimar por mínimos cuadrados ordinarios pues no es lo más oportuno. Es verdad que son consistentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la eficiencia se puede lograr, no se da en circunstancias normales, y se lograría asintóticamente. ¿Qué quiere decir? Se lograría cuando n tendiera a infinito. Es decir, cuando tuviéramos una muestra enorme que fuera igual a la población. Entonces, bueno, en ese caso sí, pero claro, como ya sabemos, este es un caso ideal que nunca se cumple, entonces pues nos tenemos que quedar con que los MCO son ineficientes. Por tanto, no podemos estimar por MCO en una situación en la que tengamos heteroscedasticidad o autocorrelación o no digamos las dos cosas juntas. Es la conclusión. ¿Qué es lo que sucede en econometría? Pues se han propuesto otros métodos. Es decir, ¿hay algún método que supere en estas circunstancias a los mínimos cuadrados ordinarios? Pues sí, se llaman mínimos cuadrados generalizados. Y la expresión, como veis, es muy parecida a la de los mínimos cuadrados ordinarios. En vez de ser x' elevado a menos 1, x', pues la expresión sería x' sigma elevado a menos 1, mayúscula, x elevado a menos 1, x' sigma elevado a menos 1i. O sea, si nos damos cuenta, esta sigma mayúscula elevado a menos 1 estaría como en el centro, como si fuera en un bocadillo, ¿no?, rodeada por, o bien por x' o bien por x' en un lado y en otro de la expresión. ¿Qué sucede con esta sigma elevado a menos 1? Bueno, el sigma elevado a menos 1, como hemos dicho, o la matriz sigma, esta sería su inversa, 1 partido por sigma. Bien, pues sigma mayúscula es una matriz que no conocemos. Está claro que si sigma fuera equivalente a la matriz identidad, pues los mínimos cuadrados generalizados coincidirían con los mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, visto de esta manera, la verdad es que los estimadores MCO pues no sería más que un caso particular de los MCG. Es aquel caso en el cual la matriz sigma elevado a menos 1, ¿no?, esta parte de la matriz de covarianzas de la U, pues es la identidad. Entonces, en este caso sí coincidirían.
lógico. Es decir, si no tenemos el problema ni de heteroscedasticidad ni de autocorrelación, podemos estimar por mínimos cuadrados ordinarios, porque los generalizados son los ordinarios. Cuando tenemos el problema, no se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios. Aquí tendríamos la demostración de por qué los mínimos cuadrados generalizados son mejores estimadores. Bueno, en primer lugar, si los ordinarios son insesgados, los generalizados pues también, si no, no podrían ser mejores, ¿no? Vamos a ver la demostración es paralela, va en paralelo a todo lo anterior, lo que pasa que en este caso pues tenemos que hay que poner la expresión de los beta gorro MCG o de los BMCG, que sería x' sigma elevado a menos 1, x elevado a menos 1, x' sigma elevado a menos 1, y sustituyendo la y por lo que vale, que es x beta más u, pues lo que tendríamos es todo un conjunto de cosas que multiplican a un binomio. Entonces habría que multiplicar el primer término del binomio más la multiplicación al segundo término del binomio. Y al final, pues lo que tenemos es que esta parte de aquí, x' sigma elevado a menos 1, x, se anula. Uno es menos 1 y otro es sin menos 1 y quedaría la beta suelta, y aquí lo que tendríamos es toda esta parte, ¿no?, que está multiplicando a la u. Entonces, de nuevo nos preguntamos por el carácter estocástico o no de los elementos que hay aquí dentro del paréntesis. Está claro que el beta es determinista, por tanto son números fijos y la esperanza matemática de beta pues va a ser beta. ¿Qué va a pasar con las x? En principio suponemos que son regresores deterministas y por tanto la esperanza matemática de las x pues van a ser ellas mismas. ¿Qué pasa con sigma? Sigma mayúscula es una matriz que tiene que ver con la perturbación aleatoria, pero ojo, que tenga que ver no quiere decir que sea aleatoria. En este caso, sigma está formada por unas características o momentos estadísticos de la perturbación aleatoria, que son las varianzas y las covarianzas. Pero en realidad, ¿qué es una varianza y qué es una covarianza? Es un número. Es un número fijo, el que sea, pero es un número. Por tanto, una matriz de varianzas y de covarianzas, aunque sea de la perturbación aleatoria, pero es de varianzas y covarianzas, es una matriz de elementos que son fijos, no deterministas. Y por tanto, la esperanza matemática de esa matriz será esa matriz. Por ese motivo, realmente el único elemento que es susceptible de sacar una esperanza matemática vuelve a ser la u. Y como la esperanza matemática de la u no tiene por qué no ser nula, pues suponemos que el resto de hipótesis básicas se mantienen, como antes, pues al final obtenemos que la esperanza matemática de los estimadores es igual a los parámetros teóricos. Por tanto, la propiedad de la insesgadez también se cumple con los mínimos cuadrados generalizados. Entonces, ¿dónde va a estar el quid de la cuestión? Lógicamente, en la eficiencia, ¿no? Lo normal es pensar que si estos estimadores, los MCG, son mejores estimadores que los MCO, es suponer que los MCG van a ser eficientes. Bueno, pues no lo son. No lo son. Pues entonces pensaréis que vaya una solución, ¿no? O sea, resulta que decimos que los ordinarios, los MCO, no funcionan bien porque no son eficientes, y ahora proponemos unos, supuestamente, son mucho más complicados, o no mucho, pero bueno, un poquito más complicados, y resulta que tampoco son eficientes. Bueno, el quid de la cuestión es, no van a ser eficientes 100%, pero desde luego van a serlo bastante más de lo que lo son los mínimos cuadrados ordinarios en esta situación del modelo de regresión generalizado. Mirad, la explicación la podemos ver un poquito aquí más abajo. Mirad, esta expresión en negro es la expresión de la máxima eficiencia, o lo que es lo mismo, es la expresión de la matriz de covarianzas de los MCO en las condiciones óptimas, que son las del modelo básico de regresión lineal. ¿Qué es esto que tenemos aquí a la izquierda, este tocho grande? Bueno, pues esto era la expresión de la matriz de covarianzas de los estimadores, MCO, cuando el modelo tiene algún problema de heteroscedasticidad y o autocorrelación. Entonces tenemos que considerar la matriz sigma y esto nos fastidia todo y obtenemos una expresión pues altamente ineficiente, muy superior a la expresión mínima. ¿Qué pasa cuando estimamos con mínimos cuadrados generalizados este modelo que tiene uno de estos dos problemas? Pues que logramos una expresión que no siendo la mínima, pero por lo menos es inferior, claramente más simplificada, que la expresión que se consigue estimando por MCO. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que estoy diciendo, los estimadores MCG no son eficientes 100%, no son tan eficientes como los MCO cuando se cumplen todas las hipótesis básicas, pero sin duda que en estas condiciones en las que tenemos heteroscedasticidad y o autocorrelación, son los mejores o son los más eficientes, por eso se proponen, ¿no? La demostración pues la tendríamos aquí, como veis seguimos el mismo esquema de B menos beta, y luego después aquí a continuación pues tendríamos toda esta expresión que va dentro del paréntesis, que sería el equivalente pues a la primera, solamente que claro, la diferencia está en que incluimos ahora el sigma en mayúscula elevado a menos 1 en la mitad, como en un bocadillo, ¿no? Entonces, de nuevo en toda esta expresión los únicos elementos que son aleatorios pues son las x y la sigma elevado a menos 1, y entonces pues lo que
lo que hacemos es pues calcular la esperanza matemática de la única parte que es aleatoria, que es U por U'. Y de nuevo, pues tendríamos que esta matriz de covarianzas de la U en estas nuevas circunstancias es igual a la sigma minúscula, que es la constante, por esta matriz grandota que es sigma. Entonces esta sigma con la otra sigma elevado a menos 1 se van, porque es como una cosa por ella elevado a menos 1, ¿vale? Y resulta, la sigma esta la echamos aquí al principio para que no moleste, y resulta que tenemos pues que este producto, que es el que quedaría, también puede simplificarse. Entonces se podría simplificar, ¿no? De una manera que al final nos quedará esta expresión, que es más pequeña. Y por último, pues también como en el caso anterior, podríamos lograr la máxima consistencia a medida que fuéramos ampliando la muestra, ¿no? Entonces, pues porque son consistentes o son en el sentido de que son asintóticamente eficientes. Son ineficientes, pero la ineficiencia se mitiga o se corrige aumentando la muestra, ¿no? En el caso de que n tendiera a infinito, pues bueno, sería una eficiencia total, ¿eh? Nos encontraríamos pues en este caso de máxima eficiencia. Bien, ¿qué pasa con el estimador insesgado del término constante? Bien, pues vamos a recordar, ¿no? Vamos a recordar que, claro, esta expresión en el fondo, esta expresión de la matriz de covarianzas del estimador, ¿para qué sirve? ¿No? ¿Por qué es útil? Pues bueno, es útil, hay una razón primera, muy obvia, como veíamos en econometría 1 también, es útil porque diríamos esta es una matriz entera, pero los términos de la diagonal principal son varianzas. Bueno, la raíz cuadrada de las varianzas son las desviaciones típicas. Bien, esas desviaciones típicas, S de BJ, recordáis que era el denominador del test T. Entonces el test T, basado en la T de student, necesitamos para poderlo calcular, ¿no? Necesitamos tener la desviación típica de los estimadores. Entonces para obtener esa desviación típica tengo que conocer esta matriz, al menos la diagonal principal de la misma. Entonces, para conocer esta matriz, pues tengo que conocer las X las conozco, son los valores de las variables explicativas y el término independiente o término constante formado por unos, y claro, lo que no conocía, no conozco, claro, es la varianza de la U, porque claro, si la U es inobservable o no se conoce, pues cómo voy a saber cuál es la varianza, ¿no? Entonces, había que hallar un estimador que además fuera insesgado, ¿no? Fuera correcto. Recordáis que en el tema 2, en econometría 1, pues obtuvimos este estimador, ¿no? Y vimos que este estimador, ¿vale? Para muestras pequeñas, ¿no? Pues este estimador tenía esta forma, era muy parecido al error cuadrático medio, solo que en el denominador, en vez de tener solo n, pues teníamos n menos k. Era el estimador insesgado de la varianza de la perturbación aleatoria. Entonces, bueno, pues la pregunta que nos hacemos es si esta misma expresión serviría también para calcular este término constante de la varianza de U, si sería igual. Bueno, vemos que igual no, pero va a ser muy parecido. Igual no, porque una vez más tenemos que tener en cuenta que ahora la matriz de varianzas y covarianzas de la U no es sigma cuadrado por la identidad, es sigma cuadrado por una matriz grandota que es la sigma mayúscula. Entonces, claro, ahora si queremos hallar el estimador insesgado, pues tenemos que meter esa sigma mayúscula, en este caso elevado a menos 1 en la mitad, también como un bocadillo entre E', E. Entonces, en realidad, el estimador insesgado pues sería E', E por sigma elevado a menos 1 por E partido por n menos k. Con lo cual, fenomenal, a medias. Claro, porque la E se conoce, son los residuos de la regresión, la n y la k también, pero claro, y la sigma elevado a menos 1. Además, la sigma elevado a menos 1 está aquí, en el estimador insesgado, pero es que en el caso, por ejemplo, de los mínimos cuadrados generalizados, también está aquí en medio. Yo necesito conocerla para poder calcular la verdadera matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores MCG. Entonces, obviamente, volvemos otra vez a lo que yo os comentaba al principio. Necesito conocer la forma de esta matriz rara, esta matriz sigma, ¿no? Y esa forma pues va a ir íntimamente conectada al tipo de problemática que tenga la perturbación aleatoria. Es decir, no va a ser igual la forma que tenga la matriz sigma mayúscula si yo tengo un problema de heteroscedasticidad que si yo tengo un problema de autocorrelación, aunque solo sea porque, o si tengo las dos cosas juntas, ¿no? Entonces esto ya lo iremos viendo poco a poco, iremos viendo que, claro, esta forma pues se puede y se debe estimar y conocer, entre las cosas, porque si no la conocemos no se pueden calcular los estimadores. ¿Ves que para calcular los estimadores necesito conocer sigma? Para calcular los estimadores, para calcular su covarianza de mínimos cuadrados generalizados, para calcular la propia varianza constante de la U. Es decir, yo necesito conocer esta matriz, porque si no, todo este castillo de naipes se me viene abajo, ¿no? Bien, una solución, que es la solución soñada, es decir, bueno, ¿y por qué no, en vez de, no sé, tener este problema, por qué no elimino el problema como sea, ¿no? Intento quitar el problema de la heteroscedasticidad y de la autocorrelación, intento que no se produzca,
intento transformar el modelo para que no se dé, ¿no? Y entonces lo estimo por mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a ver que esto es el recurso permanente, intentar estimar por MCO un modelo que cumpla buenas propiedades. Lo que pasa es que no siempre es posible, con lo cual al final nos vemos obligados a estimar la forma de la matriz sigma mayúscula, ¿no? Que vamos a ver que es uno de los problemas, de los retos, ¿no? Que se van a plantear pues a partir de ahora. Como estaba comentando, pues es importante conocer la forma de esta matriz, de la covarianza de las Bs, pues para tener la diagonal principal y por tanto tener la desviación típica para poder calcular el TST. En cuanto a la bibliografía para estudiar o completar los conceptos de este tema, pues es la de siempre. Voy a seguir el libro de Antonio Pulido y Julián Pérez, Modelos econométricos. En este caso propongo también el libro de Francisco Javier Tríbez, Introducción a la econometría. Veis que solo os pongo aquellos apartados que tienen que ver directamente con el tema, así como pues otras lecturas como la de Mari Carmen Guisán o de la de William Green.